Buenas noches, que Dios les bendiga. Bienvenidos a Charlas que Motivan con Mimi. Esta alabanza se llama Iglesia de Lily Goodman. Mientras ustedes se van incorporando, yo estaré cantando esta alabanza. Lo que sea un minuto si tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en algún momento te interrumpan. Hoy hace 2000 años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas: ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, si en la televisión las modas solo afanan. Has perdido la santidad que en ti brillaba, sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, llenarte de unción y que rebose tu copa, que cambies al mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota, se agota. Buenas noches, Dios les bendiga. ¿Quién se ha incorporado que no le alcanzo a mirar? Esta alabanza se llama Mi Iglesia de Lily Goodman. ¿Recuerdas cuando no estabas en mis brazos? Llorabas como un niño hambriento y descalzo. En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco. Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas, llamé a tu corazón borrando en la tristeza. Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, te vas al mundo, no importa qué suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves yo no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Mejillas se gastarán de llorar por mí cuando recuerdes los momentos junto a ti. Mejillas se gastarán de llorar por mí cuando recuerdes los momentos junto a ti. Regresa a mí. Esta palabra te la da el Señor. Regresa a mí. Regresa a mí. A mí. Buenas noches, Cheli. Dios te bendiga. Me da gusto verte aquí incorporada a esta alabanza. Es una alabanza muy fuerte en lo que dice, pero una gran realidad, y parte de la canción tiene que ver con la charla de esta noche. Así que Dios habla a su iglesia, Dios habla porque nos ama. Y bueno, me da mucho gusto que en esta noche poco a poco se vayan incorporando. Llevo 3 conectados. No te preocupes si somos 3, si somos 5. Fíjate que en la charla anterior me di cuenta que fuimos como 17 en vivo, pero la charla del viernes fue compartida 29 veces y fue vista 77 veces. Entonces, eso me motiva a mí a seguir compartiendo la palabra. Quizás ahorita tengo 3 en línea, pero esta palabra, esta charla llega a cada rincón cuando tú me apoyas compartiéndolo en tu perfil. Así que te agradezco que te incorpores, te agradezco que me apoyes en este ministerio que Dios me permite realizar a través de las redes sociales. Dios te bendiga, Cheli. Esta alabanza la canta Lily Goodman, muy
fuerte en el mensaje que da, pero para gloria de Dios, porque el Señor nos ama y nos habla de una u otra manera, nos dice: escucha, vuelve a mí, sigue adelante, continúa. Y bueno, quiero saludar a mi hermana Ángela Vicenta, Angélica de la colonia Costa Esmeralda. Dios me la bendiga, hermana. Gracias por estar aquí, gracias por conectarse. Y tengo una tercera persona conectada, pero no alcanzo a distinguir quién es. Así que si me regalan un saludo, se los voy a agradecer. Vamos a empezar esta charla. Así como me ven, me siento fresca como una lechuga en este inicio de semana, lunes 3 de mayo del 2021. Me siento muy contenta, muy feliz. Tuve un día muy acelerado, pero me encanta que este día sea día de charla, porque me sirve para relajarme, para animarme, para motivarme a través de que tú me apoyas, y sé que estás esperando ansiosamente un mensaje por parte de Dios. Quiero saludar a mi hermana Isabel, también de la colonia Costa Esmeralda, que se acaba de incorporar. Buenas noches y que Dios me la bendiga. Un fuerte abrazo para usted. Le extrañamos ayer. Mi madre desde la Ejidal también ya incorporada. Gracias, madrecita, por apoyarme en cada transmisión, compartiendo y al mismo tiempo escuchando el mensaje. Que Dios me los bendiga. Tengo otra persona en línea. Veo en su foto de perfil rosas. Desconozco quién sea. Si me puede hacer un comentario, se lo agradeceré para saludarle. Pues vamos a empezar esta charla. Si no escuchaste la alabanza de un inicio, te invito a que veas la repetición. La alabanza se llama Iglesia de Lily Goodman. Una letra muy fuerte, pero porque Dios nos ama, nos habla. Saludos a Mayrita de Tenextepango, Morelos, ya presente también. Gloria a Dios, porque no solamente aquí en Martínez es escuchada las charlas, sino que también en otros lugares del estado, para gloria de Dios. Mi hermana Irma Muñoz, Dios me la bendiga. Gracias por comentar, gracias por estar aquí, gracias por apoyarme compartiendo la transmisión. Pues vamos a empezar. Estos días te he estado hablando de las iglesias del Apocalipsis, 7 iglesias que se mencionan en el libro de Apocalipsis, la revelación que fue dada a Juan el Bautista. Y bueno, ya hablamos sobre la iglesia de Éfeso, hablamos sobre la iglesia de Esmirna, y hoy nos toca compartirte la iglesia de Pérgamo. Cada iglesia tiene ciertas características, y así como el ángel de Dios habló a esas iglesias de determinados lugares, Dios sigue hablando a nuestras vidas. Entonces hemos visto las características. Si no viste estas charlas, te invito a que busques en la página o en YouTube las charlas anteriores, donde vas a comprender y entender, si no habías leído este pasaje, acerca de las 7 iglesias de las cuales Dios habló. Hoy te voy a hablar de la iglesia de Pérgamo. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, del versículo 12 al 17. Vas a poder comprender qué fue lo que le dijo a esta iglesia, cómo era esa iglesia, en qué manera sancionó a esa iglesia el Espíritu de Dios, pero también qué recompensas daba a esa iglesia si permanecía fiel. Esta noche lo vamos a aprender, porque esta charla, no únicamente esta palabra era para esa iglesia, sino que también hoy el Señor nos recuerda la importancia de buscar su rostro, de buscar su nombre a través de su palabra. Así que bienvenidas, bienvenidos, y comenzamos esta noche. Y te quiero iniciar, como cada charla anterior, acerca de la iglesia. ¿Quién fue el que escribió esta carta, este mensaje a la iglesia? La carta de presentación de Dios. En esta ocasión Dios se dirige a la iglesia de Pérgamo. Escucha bien, porque es muy importante de qué manera Él se dirige a una iglesia. Dice aquí que el Señor se presentó ante la iglesia. Dice: yo soy la espada aguda de 2 filos. Fíjate cómo Dios se está presentando ante esta iglesia. Dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Es la carta de presentación que Dios muestra al escribirle a esta iglesia de Pérgamo. Te voy a hablar un poquito de cómo era la ciudad de Pérgamo y cómo era la iglesia de Pérgamo.
Cuando tú haces un devocional y escudriñas un capítulo de la Biblia, es importante que tú conozcas el contexto histórico. Es importante que analices cada palabra que muestra ahí. Es importante que conozcas un poco de historia para entender por qué una iglesia era así, por qué la iglesia estaba pasando por esto. Escucha, Pérgamo era una ciudad que contaba con la segunda biblioteca más grande del mundo, donde había rollos de diferentes rollos, porque antes no eran libros, eran rollos que eran escritos. Bueno, en Pérgamo estaba la segunda biblioteca más grande del mundo. En Pérgamo había muchos templos, pero no templos para adoración a Cristo, sino templos para adoración a dioses paganos, a Zeus, a el Augusto César. Había muchos templos y era una ciudad famosa, pero porque se adoraba a otros dioses. Ahora te imaginas la iglesia que estaba constituida en esa ciudad, estaba rodeada por Satanás. ¿Por qué? Porque esos templos adoraban a dioses paganos, a demonios, hacían rituales satánicos. Entonces la iglesia de Pérgamo tenía que cuidar mucho su vida, su testimonio. Y era muy perseguida precisamente por eso. La gente era castigada si no adoraba a los dioses que la sociedad imponía. Entonces esta iglesia de Pérgamo estaba siendo perseguida, al igual que la iglesia de Esmirna, por ser discípulos y seguidores de Jesucristo. Esta ciudad de Pérgamo tenía muchos santuarios realizados a estatuas, a dioses paganos. Estaba el santuario de Zeus, que medía 14 metros de altura. ¿Te imaginas cuántas imágenes, esculturas de dioses estaba rodeada esa ciudad? Entonces la iglesia cristiana estaba inundada por esas artimañas y tácticas que Satanás estaba imponiendo en ese lugar de Pérgamo. Entonces nos damos cuenta que la iglesia estaba siendo perjudicada, y es lo que hoy vamos a aprender. Así que escucha, ¿cuál era la condición de la iglesia? El capítulo 2, del 12 al 17, menciona: yo conozco tus obras. Por eso le puse como título a esta charla: yo conozco tus obras. Dios conoce tu condición, Dios conoce tu vida, Dios conoce tu pensar, Dios conoce lo que hablas, Dios conoce lo que miras, Dios conoce lo que escuchas, Dios conoce los caminos en donde tú y yo andamos. Y a veces decimos: nadie me ve, nadie lo sabe, lo hago en lo oculto. Pero vemos otra vez cómo en esta iglesia de Pérgamo Dios conocía sus obras. Dios conoce tus obras y todo lo que tú haces. La pregunta es si tomamos en cuenta esta gran verdad de que Dios conoce todo lo que hacemos y realizamos y pensamos. Es importante que tengamos claro como hijos de Dios que no estamos huérfanos, que tenemos un Padre Celestial que está al pendiente de nosotros y que por eso habla nuestras vidas. Pero ¿qué tipo de hijos somos nosotros? ¿Los que oímos y olvidamos? ¿Los que oímos y nos hacemos de la vista gorda? ¿O los que oímos, prestamos atención y hay un cambio de vida en nosotros porque nos interesa lo que nos está hablando nuestro Padre Celestial? Vamos a conocer la condición de la iglesia de Pérgamo, así que pongamos atención. Los creyentes en Pérgamo vivían en una zona totalmente marcada por el poder de Satanás. ¿Por qué? Te lo mencioné. Era una sociedad contaminada por idolatría y costumbres paganas que Satanás estaba implantando en esa ciudad. Fíjate lo que dice el versículo 13 de Apocalipsis capítulo 2, que es donde habla la iglesia de Pérgamo, el ángel de Dios. Dice: yo conozco tus obras. Escucha bien lo que dice. ¿Y dónde moras? Es decir, ¿dónde vives? Dice: donde está el trono de Satanás. Dios reconoce que la iglesia de Pérgamo, estaba rodeada en un mundo donde el trono de Satanás reinaba.
Ya te mencioné cómo era esa ciudad, mucha idolatría. Pero Dios les dice, pero a pesar de eso, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Dios conoce las obras de la iglesia, de su iglesia, de sus hijos, pero reconoce que ellos retienen su nombre, que ellos defienden su nombre, que ellos ponen en alto el nombre de Jehová. Dice, y no has negado mi fe. Dice, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre nosotros. Antipas fue un discípulo de Jesucristo, un servidor de Jesucristo. ¿Sabes? Fue testigo fiel, dice aquí, pero murió. Murió de una manera, tal vez persecución, tal vez lo apedrearon, no sabemos, desconocemos la vida de Antipas, pero sí vemos que Dios reconoce que fue un testigo fiel, y si murió fue por predicar la palabra de Dios, si murió fue por permanecer firme y por haber no negado el nombre de Dios. Entonces dice aquí la palabra de Dios en Apocalipsis 2, que el Señor reconoce la fidelidad de su iglesia en medio de las circunstancias difíciles que estaba pasando. A veces tú y yo decimos, es que siento que nadie me entiende y nadie se da cuenta de lo que yo estoy viviendo. Pero Dios te dice, yo conozco tus obras, conozco tus días, conozco tu situación que estás pasando. De la misma manera te dice el Señor esta noche, aún en medio de todo eso que vives, reconozco que has permanecido fiel. El Señor no pasa nada desapercibido. Así que alégrate y compárteme esta noche cuán bendecido, cuán bendecida eres por conocer a un Dios que te ama, por saber que hay un Dios que conoce todo de ti. A mí me emociona y me hace feliz saber que Dios está al pendiente de mí. Pero también esta palabra me confronta, porque el Señor conoce mis obras. Y cuando yo hago algo que a Dios no le agrada, el Espíritu Santo me confronta y me dice, yo conozco lo que estás haciendo, Mimi. Yo conozco que estás dando más tiempo a otras cosas que a mí. Yo conozco lo que tú estás pensando. Yo conozco lo que tú estás viendo. Yo conozco lo que tú estás viviendo. Es importante que entendamos que el Espíritu de Dios está hablando a su iglesia. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo de Dios está cerca. Y aquí vemos cómo Dios reconoce que la iglesia de Pérgamo era una iglesia fiel a aquellos que le estaban siguiendo en espíritu y en verdad. Esto habla de una firme fidelidad en el nombre del Salvador y Señor Jesucristo por parte de la iglesia. Te pregunto si por aquí no hay ningún detalle en cuanto a la conexión, se escucha bien, no se corta la transmisión. Te agradeceré que me compartas si se alcanza a ver todo, ¿sale? Saludos a mi hermanita Carmen Lara, que me dice que no va a poder estar aquí en la transmisión en vivo porque va a leer la Biblia. Gloria a Dios, porque ha dispuesto con su familia, en su matrimonio, con sus hijos, establecer un altar a través de la lectura de la palabra de Dios, y eso es bueno. Que Dios la bendiga, hermana, y saludos por ahí a su familia en la Rodríguez Cano. Ok. Una de las áreas que tú y yo debemos de cuidar en la vida como hijos de Dios es la fidelidad en Cristo Jesús. Es importante que tú y yo seamos fieles a Dios. ¿Por qué? Porque la persona que se aferre al nombre del Hijo de Dios nunca lo va a invocar en vano. Tú y yo, si le somos fieles al Señor, no es en vano. Cuando Él ve nuestra conducta fiel ante Él, Él nos honra, Él nos bendice, Él nos ayuda en las situaciones difíciles que pasemos. Él nos entiende en los momentos difíciles, porque Jesucristo, estando en la tierra, también pasó por muchas situaciones. También fue perseguido, también fue juzgado, también fue señalado, criticado. Entonces Dios conoce nuestras situaciones. Por lo tanto, Él sabe lo que implica permanecer firme y santo en medio de un mundo contaminado por Satanás.
Por eso Él reconoce cuando tú le honras, cuando tú le alabas, cuando tú le sirves en medio del problema, en medio de tu actuar, de tu hablar. Él reconoce que vives una vida íntegra delante de Él. Entonces vemos que delante de Dios nuestra vida no pasa desapercibida. Quiere decir que sus ojos y su oído está atento, dice la palabra de Dios, a nuestro clamor ante nosotros. Entonces, iglesia, no te preocupes. Si estás iniciando en el camino de Dios, quiero decirte que haces feliz el corazón de Dios porque has decidido entregar tu vida a Cristo. Has decidido decir no al pecado, no a Satanás, no al mundo, no a las cosas temporales. Has entendido que lo que Dios te ofrece es mucho mejor. Así que sigue adelante. Entonces, Dios reconoce a la iglesia de Pérgamo que ha permanecido fiel a pesar de vivir donde el Satanás reina, que era una ciudad muy contaminada por el enemigo. Pero, escúchame bien, pero también hubo un pero en esta iglesia que Dios les dijo. Había un problema en esta iglesia. Escucha lo que dice Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, les dijo Dios, que tienes ahí en la iglesia, a los que retienen la doctrina de Balaam. Pero tengo contra ti que tienes aquellos que enseñaban a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Primero, Dios reconoce que la iglesia que sigue firme está de pie y sigue luchando por contener esa santidad. Pero también Dios les hace ver, les confronta y les hace ver su pecado. ¿Te das cuenta que ante esta iglesia de Pérgamo se presentó como una espada de dos filos? ¿Por qué? Porque algo les dijo después, y te lo voy a leer más adelante. Dice, tengo algo contra ti. ¿Sabes qué le quiso decir Dios a esta iglesia de Pérgamo? Tengo algo contra ti, iglesia. Es verdad que ahí donde tú estás, sirven mi nombre, proclaman e invocan mi nombre y me sirven y me adoran y me cantan y escuchan mi palabra. Pero también has dejado que el mundo entre a las iglesias. Pero también has dejado que la vanidad entre a mi casa de oración. Pero también has dejado que la inmundicia, lo sucio, la fornicación, idolatría, lascivia, obras de la carne entren al pueblo de Dios. Y es feo esto porque somos el pueblo de Dios. Sin embargo, Satanás está usando tácticas para envolver principalmente al pueblo de Dios, porque sabe que estamos tratando de luchar para vencer todo pecado, toda tentación. Pero hoy Dios nos habla en esta tarde, y si tú estás aquí escuchando y ves la repetición más adelante, quiero que sepas que Dios conoce tus obras y no le podemos engañar. Dios reconoce que has permanecido fiel, pero también tienes que reconocer que has caído. Tienes que reconocer que has pecado contra Dios. Tienes que reconocer que estás poniendo dioses antes que a Dios. Y cuando hablo de dioses antes que a Dios, hablo no de esculturas, sino que hablo dioses tecnológicos, hablo de modas, hablo de costumbres paganas. Hablo de que tus hijos quizás están siendo contaminados con videojuegos, con videos en las redes sociales. Cuando te hablo de que estamos dejando entrar dioses a nuestra casa, a la iglesia, a nuestra vida, me refiero a todo lo que está ocupando el lugar que le pertenece a Dios. Primero es Dios, segundo tu familia, pero tu familia va a ser el reflejo de tu relación y comunión con Dios. No permitas que los dioses paganos entren en tu vida a través de las redes sociales, a través de las modas,
a través de las malas palabras, a través del orgullo, envidia, idolatría, imágenes, esculturas, amuletos. En el tiempo de esta iglesia de Pérgamo, dice históricamente hablando, que era una ciudad que confiaba mucho en amuletos, mucho en las plantas, mucho en imágenes, esculturas, y todo era fanatizado por ese tipo de cosas. ¿Te imaginas que la iglesia estaba siendo absorbida por todo eso? Y Dios les hizo saber que a la iglesia, dentro de la iglesia, le estaban dando lugar a falsas enseñanzas. Estaba dando lugar a otros dioses, amor al dinero, a las cosas materiales. Por eso habla de Balaam. Balaam fue un profeta que maldijo el nombre de Dios. Fue un profeta que significa desviador del pueblo. Fue alguien que destruyó muchas personas que habían confiado en Dios. Balaam era conocido como el padre de todos los dioses. Balaam fue alguien que avariciaba las cosas materiales, el dinero. Y hoy en día podemos ver que en las iglesias o hay hijos e hijas de Dios que aún están fanatizados por lo material, por lo mundano. Pero los domingos sí se congregan. Pero en la semana sí comparten en el Face cosas, versículos. Pero vemos cómo ante Dios nada es oculto. Y por eso la alabanza que entoné al inicio se llama Iglesia, está fuerte. Está fuerte porque a través de la letra que escribió Lily Goodman en esta canción, confronta a la iglesia. Le dice: escúchame, iglesia, estás olvidándote quién soy. Estás olvidándote de hacer lo que a mí me agrada. Porque le estás dando lugar, estás metiendo en tu vida, en tu familia, en la misma iglesia, situaciones que a mí no me agradan y aborrezco. Es importante analizar las doctrinas que escuchamos. Ten cuidado cuando escuches prédicas en YouTube. Ten discernimiento para poder darte cuenta qué es lo bueno de lo malo. Mucha gente se dice ser profeta. Muchas personas dicen ser predicadores. Pero analiza si lo que predican viene en la palabra de Dios. Si va a ser de edificación, gloria a Dios. Pero si te lleva a amar lo material, entonces Dios es un Dios que te da prosperidad, pero no quiere que tú ames al dinero primero, porque eso te lo va a quitar si te está destruyendo a ti en tu vida espiritual. Entonces seamos sabios cuando escuchemos un mensaje. Seamos sabios para entender y hacer reflexionar en cuanto a la palabra. No moldeemos las escrituras a nuestra manera, sino que analicemos el contexto histórico, analicemos los antecedentes y todo eso que nos lleva a un mejor entendimiento de la palabra. ¿Sale? Entonces vemos que Dios le dice a la iglesia: reconozco que has permanecido fiel a pesar de que vives en un lugar donde Satanás está reinando. Pero también les dice: tengo unas pocas cosas contra ti. Reflexionemos nuestra vida y pensemos: ¿qué es lo que tiene Dios para nosotros? ¿Qué es lo que pensará Dios de ti y Dios de mí? Y hace rato, antes de iniciar la charla, yo decía al Señor: perdóname si hoy contaminé mi vida con algo que no tenía que ser. Límpiame, purifícame, porque quiero que esta charla sea de bendición para todo aquel que la escuche. Entonces quiero que sepas que yo no estoy hablando el día de hoy. Es Dios el que nos está hablando. Te está hablando a ti, me está hablando a mí a través de este pasaje. Así como habló a la iglesia de Pérgamo. Si tienes tu Biblia, escudriña las 7 iglesias a las cuales Dios le habló. Apocalipsis capítulo 2 en adelante. Empieza a analizar lo que Dios habló y sigue hablando a nuestras vidas. Así que por nuestros frutos seremos conocidos. La iglesia puede ser de 1000 personas en una congregación, pero ¿será que las 1000 personas sean consagradas a Dios? Es importante que analicemos qué impacto estamos dando a través de nuestra vida, a través de nuestra boca. ¿Qué impacto estás dando tú en la colonia donde vives, en la casa donde vives? ¿Qué impacto estás dando en tu trabajo, a través de tu negocio, a través de tus relaciones? ¿Qué impacto estás logrando en medio de esta sociedad que está contaminada? Tú debes de marcar la diferencia, porque a Dios no le agrada lo sucio, no le agrada lo que no está en su palabra. Así que es importante que analicemos.
Hoy en día muchas personas prestan su oído a doctrinas falsas. Hoy en día muchas personas están dándole lugar a las cosas del mundo y dicen, pero es que yo no puedo hacer esto en la iglesia, pero es que yo no le entiendo a la palabra. Pero decía la canción que entoné al principio, ¿sabes más de novelas que de la palabra de Dios? ¿Sabes más canciones del mundo que canciones cristianas? A eso se refería Dios a la iglesia de Pérgamo, que le dice, sí, te estás esforzando, sí, me estás buscando, pero le estás dando también lugar a las cosas del mundo. Entonces, Dios habla fuerte a esta iglesia, a diferencia de la iglesia de Esmirna, que si bien recuerdas en la charla anterior, te das cuenta cómo Dios les dice, tú no tengas miedo de lo que va a pasar. No tengas miedo de lo que vayas a vivir. Tú sigue firme, permanece adelante porque yo estoy contigo. No los exhortó, no los condenó. A diferencia de la iglesia de Pérgamo, les dijo, tengo algo contra ti. Estás permitiendo que las cosas del mundo entren a mi iglesia, entren a tu vida, entren a tu familia. Cuídate mucho. Entonces, tenemos que cuidar mucho qué estamos practicando, qué estamos hablando. Quiero saludar antes de continuar a doña Marieli Herrera, Dios me la bendiga. Gracias como siempre por apoyarme, una madre de familia de alguno de mis alumnos. Me da gusto verla siempre aquí en las charlas. A los 7 que tengo conectados, ayúdenme compartiendo la publicación en los medios que ustedes deciden. De todo modo seremos criticados porque la gente nunca va a estar de acuerdo así con nosotros, pero cuando tú te esfuerzas por hablar de Cristo, Dios bendice tu vida y reconoce tus obras. Lo acabamos de aprender hace unos momentos. Ok, el Espíritu de Dios le dice a la iglesia de Pérgamo, tengo contra ti que estás dejando influir tu vida por las cosas del mundo. Entiendo que estás en una sociedad contaminada. Entiendo que estás en un lugar donde Satanás está suelto y trata de amedrentarte, pero, dice el Señor, hace un llamado a la iglesia de Pérgamo y nos lo hace a nosotros también a través de esta charla. Escucha el versículo 16. Dice, tengo contra ti que has dejado mal influenciarte por malas enseñanzas. Te lo estoy parafraseando. Y dice, por tanto te pido que te arrepientas, porque si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Sabes cómo se está presentando Dios ante esta iglesia? Les dice, arrepiéntanse. Arrepiéntanse porque vengo, pero vengo para acabar, vengo para destruir, vengo para pelear contra todos aquellos que están en contra de mí. Todos aquellos que están en vanidades, en pecado, arrepiéntete porque yo vengo pronto, les dice el Señor. Y esta misma palabra es para ti hoy en día y es para mí. Si hoy en día tú has olvidado el primer amor como la iglesia de Éfeso, si hoy en día a tu vida has dejado que se metan cosas del mundo en tu vista, tus oídos, tu diario vivir, tu estilo de vida, las modas, los placeres del mundo, las costumbres paganas, si has permitido eso, hoy Dios nos dice, arrepiéntete iglesia, arrepiéntete hijo amado, arrepiéntete hija amada, porque yo vengo pronto. Y dice la palabra de Dios que Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de bondades, Dios es un Dios bueno, porque a pesar de tu comportamiento, a pesar de mi conducta, Él sigue permaneciendo fiel. Por eso estamos aquí escuchando esta noche esta charla. ¿Por qué? Porque Dios ha tenido misericordia de ti y de mí. Pero llegará un día en que Él se va a presentar así como lo hizo con esta iglesia. Dice la palabra de Dios que Él vendrá como juez. Y entonces en ese día no habrá oportunidad para que tú digas, perdóname Señor, me arrepiento de mis pecados. Porque ¿sabes qué nos va a decir el Señor? No te conozco, apártate de mí. ¿Por qué? Porque Él nos está hablando hoy en día. Él te está diciendo, arrepiéntete, corrige tu vida, predica mi palabra, busca mi nombre. Pero dice el Señor,
llegará un día en que yo me presentaré como juez y entonces voy a juzgar tus obras que hiciste aquí en la tierra. No te digo esta palabra para que te apachurres y digas, me diste en la torre, Mimi. No. Si Dios nos habla esta palabra fuerte y como espada que penetra hasta lo profundo de nuestro corazón, nuestra vida y nuestra alma, alégrate en medio de esta prueba porque Dios te ama. Y no quiere que te pierdas, no quiere que te vayas al infierno, no quiere que te pierdas y te lamentes donde hay un lloro y crujir de dientes, dice la palabra, donde el fuego no cesará. Dios no quiere que te vayas a ese lugar horrible. Por eso te está hablando hoy que hay vida, hoy que hay esperanza, hoy que te está hablando a ti que estás aquí. Y cuando compartas esta publicación, sé que más personas van a escuchar este mensaje. Y fíjate cómo termina hablando a esta iglesia de Pérgamo, así como lo hizo con Éfeso y Esmirna. Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy Dios te dice, oye lo que estoy hablando, oye lo que te estoy diciendo, oye porque yo vengo pronto y vengo a juzgar también. Entonces, el único remedio que tú y yo tenemos para recibir la vida eterna y el perdón de Dios es arrepentirnos. Si hoy le fallaste al Señor en cualquier área de tu vida, porque permitiste que tus hijos jugaran algo que los llevaba a distraerse, a enojarse, porque permitiste que en tu matrimonio entrara esto, lo otro, porque permitiste que el carácter o la actitud o temperamento de terceras personas repercutieran en tu vida emocional, espiritual, dile al Señor, me arrepiento, quiero servirte, quiero darte el primer lugar, quiero amarte a ti, quiero ser feliz, quiero mostrarte gratitud aún en medio de mis problemas, porque sé que tú estás conmigo. Hay una recompensa para ti y para mí, como Dios se la ofreció a la iglesia de Pérgamo. Estoy por terminar, pero si Dios nos habla, dice su palabra, que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo de nuestro ser y nuestro corazón, porque la palabra de Dios exhorta, la palabra de Dios corrige, la palabra de Dios consuela, alimenta. Así que oye lo que Dios te dice esta noche y nos hace un llamado a arrepentirnos. Pero al final, en el versículo 17, Dios le dice y le da una promesa, una recompensa a la iglesia de Pérgamo. Recibe esta promesa también para ti. Si permaneces fiel hasta la muerte, el Señor te tiene una recompensa grandísima que te va a poner requete feliz, como a mí me hace feliz saber que no estoy luchando y peleando en vano. Quiero saludar a Isa Hernández Santiago. Dios me la bendiga. Saludos hasta donde quiera que se encuentre. Un fuerte abrazo y gracias por conectarse a esta transmisión. Versículo 17 dice, al que venciere, le dice a la iglesia de Pérgamo, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hay tres promesas grandes que Dios le hizo a la iglesia de Pérgamo y también te la hace a ti y me la hace a mí, porque la iglesia fiel de Pérgamo eran hijos e hijas de Dios. Tú y yo somos hijos e hijas de Dios, por lo tanto, toda promesa que está en la palabra, Sagradas Escrituras, son para nosotros que hemos creído en el Señor Jesús y que hemos permanecido fieles a Él, a pesar de las cosas que el mundo ofrece. Punto número 1, dice, si tú vences hasta el final, te daré del maná escondido. ¿Sabes dónde está eso? En el reino de los cielos. ¿Sabes dónde está eso? Allá en la vida eterna que Él nos ha prometido. ¿Sabes dónde está eso? En un lugar donde no hay dolor, donde no hay tristeza, donde no hay enfermedad, donde tu cuerpo y mi cuerpo será transformado. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que si tú permaneces fiel, si tú ordenas tu vida, si tú te arrepientes y decides enderezar tu camino para agradar y seguir a Dios, dice que Él te dará del maná escondido. 2.
dice que Él te dará una piedrecita blanca. Voy leyendo que dicen que no me veo bien. Son mis cachetitos. Espero ya me vea mejor. Por ahí me comparten, por favor, antes de dar la conclusión. Si se ve borroso, si se corta, se escucha así como de wow, wow, wow. Compártanme, por favor, si se ve bien la transmisión para continuar y terminar con este mensaje que Dios nos permite compartir esta noche. Ok, te mencionaba de las recompensas para todo aquel que permanece fiel en Cristo. Dice la palabra de Dios que nos va a dar una piedrecita blanca. Y en esa piedrecita blanca nos va a escribir un nombre nuevo. Es decir, allá en los cielos, en la vida eterna, junto a mi Padre Celestial, ya no me voy a llamar Noemí, sino que Dios me va a dar un nombre nuevo. ¿Cuál? No sé, pero saber que Él pensó en mí y me puso o me va a poner un nombre nuevo, a mí eso me motiva a seguir esforzándome, a arrepentirme, a seguir predicando el nombre de Dios, a invocar su nombre, porque dice la palabra de Dios que Él nos va a poner un nombre nuevo en una piedrecita blanca. Dice el cual ninguno conoce. ¿No te gustaría conocer ese nombre nuevo que Dios ha establecido para ti? Yo no sé cuál sea mi nombre, pero me va a encantar escuchar de su voz. Que me llame por un nombre nuevo y me diga, en lo que has sido fiel ahí en la tierra, yo te he dado un lugar aquí en los cielos para que reines conmigo. Es maravilloso saber que Dios tiene algo especial para nosotros. Así que esta noche Dios ha hablado a tu vida y ha hablado a mi vida. Y en verdad que Dios habló a mi vida esta noche. Yo le decía al Señor, ayúdame a santificar mi boca, ayúdame a santificar mi vista, mis manos, mis pasos, quiero cuidarlos. Y deseo de la misma manera que tú busques al Señor de una manera ferviente. Si has olvidado el primer amor como lo olvidó la iglesia de Éfeso, sigue adelante, busca al Señor. Hoy en día es verdad que es difícil ser cristiano porque estamos en un mundo donde Satanás está suelto y está usando tácticas que invisiblemente el mundo no se da cuenta. Está cegado por los deleites del mundo, está cegado por la música del mundo, por películas, por música, por novelas. La gente está tan siendo absorbida por esas tácticas que Satanás está utilizando. ¿Sabes por qué? Para que anden mirando en todos lados, menos en lo que Dios está hablando al mundo entero. Mucha gente se está perdiendo, no porque no conozca de Dios, sino porque su oído lo ha cerrado a la voz de Dios. Vemos tanta maldad en el mundo y decimos, si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Oiga iglesia, oiga varón, oiga mujer, si en el mundo hay mucha maldad, es porque las mismas personas, la misma humanidad le ha dado lugar al pecado. Hay idolatría, hay críticas, hay muertes, hay vanidades, hay gente que mata, que asesina, que roba. Y tú dices, ¿por qué Dios lo permite? Esas personas no le han dado lugar a Dios. Por eso tú y yo fuimos llamados para reconciliarnos con el Señor y ser luz en este mundo que está lleno de muchas cosas que están lastimando el corazón de Dios. Tengo 10 conectados, no te vayas, por favor. Ayúdame compartiendo la publicación. Dios te bendiga, Chío Mendoza, Rocío, gracias por conectarte, Dios te guarde. Me dice mi hermana Isa que me veo cuadradita. Es mi rostro que así es cuadradito. Ok, iglesia, familia, que tú me estás viendo. El Señor reprende con dureza la amistad que tenemos con el mundo. No nos está diciendo no te hagas amigos de personas que no conocen de Dios. No, tú puedes tener amistades inclusive con personas de otra religión. Lo que te está diciendo Dios es no te dejes envolver por las costumbres que ellos te están mostrando.
Lo que Dios nos está diciendo es que a mí no me parece, dice el Señor, que tú me alabes, tú me adores el domingo, entre semana, y al mismo tiempo estés jugando con las cosas del mundo. Es lo que nos está diciendo Dios. Dios dice, hay cosas que para ti parecen inocentes, parece que no son malas, pero para mí no son justificaciones de que tú digas, pero es una mentirita. Pero qué tanto es tantito una copita. Pero qué tanto es tantito una movidita, mi cuerpecito. Dios te dice hoy, no te confundas, porque yo soy un Dios santo y demando santidad en ti. Por eso la recompensa que Él nos ofrece es algo carísimo, como dicen por ahí, una corona de vida, como le dijo a la iglesia de Esmirna. Hoy te dice, te tengo una piedrecita blanca con un nuevo nombre para ti. Te tengo un lugar donde no hay llanto, no hay lloro, sufrir. ¿Te imaginas? Sin embargo, hay hijos de Dios, hay cristianos, hay creyentes que están jugando a ser cristianos, que en el domingo alaban a Dios, pero en la semana se olvidan que son hijos de Dios en el trabajo, se olvidan que tienen a cargo a los hijos. ¿Sí sabes lo que ven tus hijos en los celulares? ¿Sabes qué tipo de juegos están ellos jugando en el celular? ¿Sabes qué hace tu hijo, tu hija jovencita con sus amistades? ¿Sabes qué tipo de música escucha? Es ahí donde Dios te dice, no te confundas. Eres el sacerdote de la casa, eres a quien yo he puesto para que sea luz. Por lo tanto, ilumina primero tu iglesia, que es tu casa, y después entonces a los de afuera. Porque cuando tú reflejas en tu vida y en tu testimonio que amas a Dios, créeme que cuando tú hables con tu boca palabra de Dios, no vas a ser tú, sino el Espíritu Santo que te use. Y entonces tú dices, no sé cómo me salieron palabras para testificar, para evangelizar. No eres tú, es el Espíritu de Dios que habita y mora en ti y que tú le permites que te use para gloria suya. Entonces esta noche quiero terminar diciéndote esto. Es difícil seguir a Cristo, pero Dios tiene una recompensa para ti. Y si esta palabra ha tocado tu corazón y ha sensibilizado tu oído, quiero que le pidas perdón a Dios esta noche. Dile al Señor, hoy has hablado a mi vida y he examinado mi diario vivir, he examinado mi familia, mis hijos, y creo que no los estoy encaminando como tú deseas que caminen ellos conmigo. Dile al Señor, me arrepiento y no quiero que me llames de una manera dura. Me arrepiento y no quiero fallarte más. Me arrepiento y no quiero vivir una vida cómoda, una vida que esté siendo igual que los del mundo. Quiero marcar la diferencia contra aquellos que no conocen de ti. Saludos a mi cuñada Piedad. Dios me la bendiga. Gracias por conectarse, gracias por estar aquí. Dios te ama. Dios te ama y Dios habló fuerte a la iglesia de Pérgamo, porque era una iglesia que a pesar de que lo que había vivido, a pesar de ver el poder de Dios, se estaba contaminando y había dejado entrar a la iglesia dioses falsos, falsas enseñanzas. No permitas que el enemigo se apodere de tu casa, de tus hijos, de tu matrimonio, de la iglesia en la que estás. Y ora al Señor y dile, Señor, en el nombre de Jesús reprendo todo espíritu perturbador de Satanás que quiera meterse en mi casa, que quiera meterse en la congregación. ¿Por qué? Porque somos tus hijos, somos santificados, somos perdonados, somos limpios, somos grandes en ti, porque hay poder en tu sangre preciosa. Esta noche me despido agradeciéndote el apoyo que me has brindado al estar aquí. Comparte esta charla en los medios que tú puedas y para gloria de Dios testifica que Dios es un Dios que perdona. Dile a las personas, arrepiéntanse hoy que hay vida, porque mañana puede ser tarde. No te escucha, no te preocupes. Dios habla de diferentes maneras. Así que recibe la palabra de Dios de esta noche, porque Dios te dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras y tengo una recompensa para ti si permaneces fiel hasta el día que yo venga por ti. Dios te ama y de la misma manera desea que tú muestres ese amor hacia los demás, con tu boca, con tus hábitos, con tu manera de vivir,
con tu testimonio. De esa manera tú le mostrarás a Dios que le honras, que le amas. Me despido esta noche, que Dios te bendiga. Nos vemos el día viernes, primeramente Dios, con la cuarta iglesia. No te preocupes si somos 7, 10, 12, para gloria de Dios, que eres sabio, eres sabia. Muchos no se pueden conectar por el horario, por el trabajo, por las actividades que tienen, pero al compartirlo, más adelante ellos pueden verlo. Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo en el amor de Cristo. Te amo en el amor del Señor y por eso Dios nos permite compartirte esta charla. No la eches en saco roto, aviva el Espíritu de Dios que vive en ti. Que Dios te guarde, hasta la vista. Baby, Dios te bendiga, gracias.